One. Bienvenida Claudia, bienvenida al podcast. Quiero que sepas que este tema que vamos a hablar, deja poner un poco a la gente en contexto, el tema de cómo escribir textos, yo lo voy a super simplificar y después obviamente tú lo dices con toda la sofisticación que hace falta, pero este tema de escribir textos según la persona que lo va a leer, digo, según el país, según específicamente la región, a mí me súper interesa, porque no sé, yo he pasado por muchos lugares donde tuve que escribir en inglés, tuve que escribir en portugués, que yo no sé portugués, imagínate yo ahí inventando cualquiera. Y me parece mega interesante. Entonces, y aparte, a mí la gente me ha pedido muchos episodios de contenido y yo la verdad que no es mi mejor habilidad. Diría que es la peor habilidad de todas. Entonces, nada, me encanta tenerte acá para hablar del tema. Y bueno, nada, antes de comenzar me gustaría que te presentes, le digas a la gente quién eres y qué haces y a partir de ahí comenzamos. Bueno, muchas gracias por invitarme. Estoy súper emocionada porque sé que este podcast es súper famoso y está súper bien posicionado y qué bueno que mucha gente nos va a escuchar. Sí. Bueno, yo soy Claudia, soy UX Writer y Copywriter. Comencé en este camino del UX hace aproximadamente 3 años. Ujú. Ha sido un camino no recto, ha tenido cruces y ha tenido problemas en muchas partes, pero ha sido un camino de mucho aprendizaje y de mucha práctica. Sin duda. Me gusta mencionar siempre que puedo que aunque te digan que escribir es fácil, no lo es. No. Y siempre que puedo dejárselo claro a las personas lo hago. Escribir no es fácil, escribir es muy difícil, Sí. hay que estudiar muchísimo para poder hacerlo y uno nunca aprende a escribir de la manera más espectacular que uno cree. Es No. decir, uno puede ser muy bueno en lo que hace, Sí. puede practicar mucho, puede hacer muchos trabajos y todo eso, pero la disciplina es una de las disciplinas más complicadas que puedan existir en las humanidades y es bastante difícil conseguirlo. Pero justamente por eso hay espacios como este en donde podemos contarle a las personas un poquito cómo es el trabajo y cómo enseñarles a hacer cosas que son muy útiles y que son necesarias con el lenguaje y con las palabras. Claro. Sí, la verdad que, como dirían aquí en Argentina, a mí me cuesta un huevo escribir. De hecho, yo sufro mucho cuando hago los posts que hago para Instagram porque si yo lo escribo mal y la gente lo interpreta mal, el mensaje no llega y pasa una serie de cosas que son súper interesantes. Más allá del engagement y todo eso, que sí, Sí. súper pega ahí, la gente después comienza a hacer preguntas que no son sobre el mensaje, sino sobre una duda, tipo, ya va, aquí cuando dices esto te refieres a esta cosa. No, Ujú. no era eso. Entonces, imagínense eso en un producto, ¿no? Cuando uno Sí. por ahí se comunica con soporte para hacer un reclamo o se mete en una página de preguntas frecuentes para clarificar algo. Y ese tipo de cosas son exactamente las que suceden adentro. Entonces, nada, a mí me parece súper importante y súper difícil. Sí, es bastante complejo, pero yo creo que para trabajar en esto uno necesita dos cosas puntuales. En primer lugar, leer mucho y en Ok. segundo lugar, practicar mucho. Claro. Y cuando digo practicar, no quiere decir que te vas a poner a escribir el próximo gran libro de la historia ni nada de eso. Simplemente escribir cualquier cosa que se te ocurra. Mira que incluso yo he practicado dibujando. Ok. Algunas veces he agarrado una hoja, hago cuadritos como si Ajá. fueran pantallas Ajá. y en esos cuadritos escribo cositas o Ok. escribo un mensaje. Entonces es muy útil leer muchísimo Ujú. y practicar muchísimo, pero practicar escribiendo. Claro. En primer lugar, como para agarrar el ritmo a la práctica, es decir, que sea Ujú. una práctica constante tuya, Claro. escribir, pero también para saber cómo va a ser tu proceso único de trabajo en un Ujú. equipo de diseño de producto o en un equipo de marketing Claro. o en una tarea que estés haciendo que se relacione con escritura. Claro. Sí, sobre todo porque
A mí me pasa algo muy particular con los textos, y sorry que sea tan autorreferencial, pero es como que la única forma de agarrarnos de algo. Me cuesta mucho, o sea, ¿qué pasa? Hay que involucrar a la gente de content, a las personas que trabajan en content desde el momento cero en el proyecto. ¿Por qué? Bueno, Sí. para que estén en contexto y todo, ¿no? Pero sin duda también hay una parte donde no es el ideal y a veces sucede donde uno tiene que plantear como una idea, ¿no? Tipo, mira, yo me imagino algo por Sí. este estilo y lo pasas. Y queda, Ujú. o sea, es difícil, ¿no? Entonces de repente la persona de content escribe otra cosa que no era lo que tenías en mente, o lo escribe más largo, más corto, no sabemos. Entonces me gustaría que nos cuentes un poco más o menos de qué tipos de dinámicas nos recomiendas para la colaboración entre product designers y content, por ejemplo. Bueno, mira, sí, incluso si uno investiga por internet sobre esa metodología o cuáles son los pasos para iniciar un proyecto de UX Writing o un trabajo, siempre te sugieren o te dan como recomendación Ujú. aplicar el Content First. Claro. Tú sabes, esta práctica de siempre estar desde el momento cero del Ujú. proyecto, desde el momento en que se pegan los post-it en la pared Sí. hasta que ya están no sé cuántas personas ahí en el Figma Ujú. haciendo cosas y todo eso. Y eso es verdad, eso es muy útil, eso es necesario y es importante, pero muchas veces no se logra. No. Y algunas veces no se logra porque todavía en nuestra región es un poquito difícil educar a las empresas y a las personas con las que trabajamos de que hay algo que siempre van a estar ahí y son las palabras. Claro. Una pantalla puede estar muy bien diseñada y puede tener un flujo precioso y súper útil, pero si esa pantalla no tiene texto, el usuario no va a saber qué hacer, Ah, totalmente. ni antes ni después. Ujú. Entonces, no solamente necesitamos que la palabra esté en la pantalla, Ujú. sino entender lo que pasó antes y lo que va a pasar después para poder escribir, porque si nosotros escribimos para guiar, pues justamente sabemos cómo, debemos saber cómo es esa guía, cómo Exacto. comienza esa guía y cómo termina esa guía y qué pasa en ese proceso del inicio y el Ujú. final. Sí. Entonces, en las ocasiones en las que yo he estado en estas reuniones donde están los UI, los UX, el Product Owner y todo esto, siempre les comento que lo ideal es comenzar con un Content First Ujú. y comenzar a plantear el proyecto como si fuera una historia, como Ok, si fuera el me guión de gusta. una película, como si fuera el guión de una película. Incluso algunas veces hemos trabajado creando un personaje que no lo vamos a usar, Ok. pero para efectos de la creación del contenido es muy útil tenerlo allí. Como cuando Y uno hace, bueno, yo he hecho muy pocos, pero haces como escenarios y haces dibujitos y dices, mira, este es más o sí, menos como como si lo que estuvieras pasaría. creando, sí, como si estuvieras creando el guión de una película, por Ujú. ejemplo. Entonces, tú creas al personaje, fulanito pasa por aquí, hizo esto, luego compró esto, luego se vino para acá, en el Claro. transcurso pensó estas cosas, le pasaron estas cosas. Y Ujú. entonces es un trabajo que ya he hecho anteriormente y que siempre sugiero tomarlo mucho en cuenta cuando estamos trabajando en este proceso porque creo que el lenguaje debemos plantearlo y debemos verlo como si fuera una persona. Sí. A mí me ayuda mucho pensar en la escritura y en el lenguaje, pensarlos como si fuera una persona, como si fuera un ser humano que necesita hablar, que necesita pensar, que necesita decir cosas y hacer cosas. Y cómo lo caracterizo y cómo le doy voz y un tono, ya eso es todo un tema en particular. Pero en el inicio del proyecto es muy útil pensarlo como si fuera una voz que está ahí Claro. comunicándote y diciéndote cosas que hay que hacer. Y depende de lo que esa voz necesite, entonces creamos palabras y textos que va a decir luego. Claro. Y a partir de ahí yo calculo que en algún punto entra la parte esto de como que la forma de hablar de cada quien y las palabras que Sí. usa y todo este tema que dijimos al inicio, que la verdad, mira, yo soy de Venezuela y estoy aquí en Argentina. No, no tienes idea de lo que me cuesta. No tienes idea de lo que me cuesta.
Y yo siempre le digo, pues tengo amigos venezolanos que estudiaron comunicación social y están Ajá. en periódicos, en diarios, ¿no? Están trabajando. Y yo les digo, ¿cómo hacen? Porque literalmente están trabajando en otro idioma. Y para ellos supuestamente, Sí, no, súper fácil, Chris, porque, no sé, hacen como la analogía muy rápido, ¿no? Pero la gente que no viene de comunicación social nos cuesta una banda. mm, Entonces, ¿cómo, o sea, cómo es el proceso, ¿no? De detectar que tienes que cambiar algún tipo de palabra, más allá del mensaje, tipo, ¿cómo llegas a decir, aquí no tengo que decir esta palabra sino un sinónimo que sea un poco más informal"? claro. Bueno, una manera buena de hacerlo sería obviamente haciendo pruebas de usuario Claro. con personas reales allí en un sitio en el que Ujú, puedes escucharlos y hacerles preguntas y preguntas claves que te sirvan para la propuesta de contenido ujú, del proyecto en el que estés trabajando. Y además de las pruebas de usuarios, también sería bueno diseñar una conversación en el momento en el que les estés haciendo las pruebas. ujú. Una conversación que se relacione con el objetivo del proyecto, con el objetivo general Ok. en el que estés trabajando. Entonces, esa conversación te ayuda a escuchar cómo hablan ellos, escuchar qué palabras utilizan, Ajá, escuchar cómo manejan los verbos y el uso que le dan a los verbos cuando están hablando, claro. sobre todo cuando están haciendo acciones muy específicas dentro Ujú, de la pantalla. Y eso te sirve muchísimo para saber ujú. cómo se hablan, cómo te hablan a ti, pero sobre todo cómo se hablan entre ellos en un entorno en particular. Porque muchas veces cuando estamos haciendo esas pruebas, la persona quizás se pueda sentir intimidada de alguna manera Claro. o algo le puede incomodar y a lo mejor no te habla a ti como le puede hablar a su compañero o a un amigo que tiene al lado, que también esté haciendo lo mismo que esa persona. Claro. Sobre todo si en este caso en particular la persona que está haciendo la prueba es extranjera Ujú. y no habla exactamente como el usuario, Sí, entonces es una manera ideal para saber cómo hablan y cómo dicen las cosas. claro. Porque mira que a mí me parece súper importante que en las pruebas de usuarios nosotros no solamente evaluemos lo que hacen las personas cuando están probando el prototipo, Ujú. sino el lenguaje corporal que emplean. Sí, es clave. Es A clave. mí me ha pasado algunas veces que están haciendo las pruebas y no me lo dicen, no me dicen algo en específico que no les gusta mucho o que no les parece mucho, pero siento que no me lo dicen porque creen que yo les voy a decir algo o que me voy a sentir Claro, mal o algo porque les así. da como, uy, no. Yo, por ejemplo, yo digo Sí, mucho, yo miento, yo tengo como todo un Cristóbal que es la personalidad de entrevistador, ¿no? Y, y yo le digo cosas como, mira, yo no diseñé esto, así que ni te preocupes, la verdad que puedes decir lo que quieras. Así como ¿sabes? Para que se suelte. ajá. Sí, exacto. Entonces es muy importante ver cómo ellos te dicen las cosas, lo que Sí, dicen, pero también la manera como te lo dicen, claro. porque a veces hay gestos que ellos hacen, algunas veces hay maneras en las que se mueven que te sugieren cosas que están pensando en ese momento o ideas que tienen, Claro. pero no las expresan verbalmente. Ujú. Pero sin embargo, esos gestos y ese lenguaje corporal te ayudan muchísimo. Sí. Entonces, para el acto como tal de escribir Ujú. y para crear el contenido, todas esas son cosas que son muy necesarias Sí. y que debemos hacer todo lo posible por tenerlas. ¿Por Ujú. qué? Porque todas esas cosas al final del día reunidas se van a volcar en una cosa muy concreta Ujú. que es el briefing de contenido. Ujú. Y cuando tú reúnes todas esas piezas que están por ahí como sueltas, que si la voz, que si el tono, que si la prueba de usuario, Ujú. que esto, que lo otro, todo eso al final siempre tiene que estar en un briefing de contenido con una propuesta Ujú. para ya comenzar a pensar en cómo se ve el texto en pantalla. Claro, tal cual. ¿Y qué le recomiendas a la gente, por ejemplo, hizo pruebas de usuarios? Vamos a decir que por cosas de la vida la persona de content no participó en las pruebas, estaba ocupada, lo que sea, ¿no? Ujú. ¿Qué le recomiendas? Tipo, que le pase los videos para que
se fija específicamente en temas de lenguaje o recomiendas otra cosa, no sé. Pues sí, grabar la prueba es una buena idea para, si en el caso de que uno no esté presente allí por Ujú, algún motivo durante el testeo. ujú, Es muy bueno ver los videos si no estuviste allí, claro, pero también es bueno revisar las notas de la reunión, si claro. hubo. Eso es algo que yo recomiendo mucho. Cuando estamos haciendo pruebas con usuarios, no nos limitemos a solamente grabar la prueba y ya. Ujú, Es muy importante también tomar apuntes y llevar una minuta de la reunión y de la prueba de qué fue lo que hiciste en ese momento, ujú, luego cómo se comportaron los usuarios haciendo tal prueba en específico ujú. o haciendo un comentario sobre tal cosa, porque hay que tener la información desde diferentes aristas. Claro, claro. Tú tienes allí los videos y ves la grabación de lo que hiciste si no estuviste presente en la prueba, pero Ujú, también puedes revisar los apuntes que se tomaron, también puedes escuchar grabaciones de voz si se hicieron, además de la grabación en ujú, video, sí, las notas que tomaste o que tomaron tus compañeros durante la prueba y todo eso. Entonces sí, es súper útil, es súper necesario y ujú, justamente la localización afianza este hecho de escuchar muy bien al usuario, porque ujú. justamente nosotros escribimos para ellos, no Exactamente. escribimos para nosotros, escribimos para ellos. Sí, Y el propósito inicial de una localización de textos es justamente eso, poder hablarle al usuario como habla ese usuario. claro. Si no exactamente igual, al menos lo que más se pueda. Eso te iba a Y preguntar. haciendo uso de su léxico. Por ahí se refieren a algo de una manera, pero tú dices, bueno, pero Sí. yo no le puedo hablar así en la aplicación. Y consigues como una Ajá. alternativa, ¿no? Como, bueno, a ver, aquí meto esa palabra, pero le pongo, no sé, como que siento que quizás no es algo tan directo, ¿no? A veces. Ujú. Sí, no, no es para nada directo. De hecho, siempre recomiendo que cuando un UX Writer esté trabajando Ujú, en la parte de localización del copy, de las microcopias, ujú, si están en otro idioma, eso no es una traducción, es una claro. interpretación o Ujú, debería ser una interpretación. Cuando pasamos, por ejemplo, las microcopias del inglés al español, ujú, deberíamos interpretar y saber en qué momento sí, del flujo sucede esa conversación, porque ese momento es lo que te va a ayudar a determinar la interpretación que vas a hacer. ujú, Si lo vas a hacer de inglés a español, por ejemplo, en un español, digamos que más neutral, ujú, tienes más posibilidades. claro. Pero si va a ser un español más localizado, si va a ser un español argentino, por Ujú, ejemplo, o en un español venezolano o en un español colombiano, ujú, tienes que investigar muchísimo primero. claro, Y ahí es donde entran los lingüistas en toda esta historia. Es que claro. las personas que justamente se dedican a estudiar nuestro idioma y nuestra lengua de la manera más profunda posible. Son personas que estudian muchísimo, muchísimo la raíz de un idioma y pasan toda su vida Sí. entendiendo solamente cómo habla la gente y cómo escribe la gente de su entorno. Olvídate, es Entonces, una locura. Yo, por sí, ejemplo, cuando yo me vine para Argentina, una de las primeras cosas que me di cuenta en cuanto a idioma es que yo estaba acostumbrado a decir el app, y aquí dicen la app, ajá, app de aplicación, y yo como de, sí. no, pero bueno, me pasa al revés. Digo la app y digo, tiene súper sentido. Y digo Sí. el app y digo, no, ¿cómo voy a decir el app? No puede ser el app, pero bueno, Sí, tiene todo el sentido del mundo porque justamente aplicación es una palabra femenina. claro, ¿ves? Entonces, tiene todo el sentido del mundo ponerle el artículo la Claro. antes la aplicación. Tal cual. Bueno, pero qué cool. Entonces, vamos como a hacer un poco de recap. Obviamente, mucho de la parte de la localización tiene que ver con pruebas, tiene que ver Sí, con el conocimiento, obviamente, de la persona que hace content, del entendimiento del lenguaje en sí mismo. Eh, y nada, como que todo está muy afectado también con la forma en que se colabora, ¿no?
cómo Sí, el equipo trabaja, digamos, porque... eso es cierto, sí. Es muy importante porque mira, en un equipo de diseño de producto o en un equipo de marketing, algunas veces cada una de las personas que está dentro de ese equipo está muy enfocada a hacer su trabajo o su Ujú. parte del trabajo. Y justamente la clave para mejorar eso es entender que si eso se llama equipo de diseño de Ujú. producto o Claro, equipo de marketing, es porque hay que trabajar en equipo. tal cual. Entonces, es importante que nosotros entendamos cuáles son las complejidades que pueda tener un código, por ejemplo, Obvio. una línea de código. Es importante que entendamos también eh, cómo se puede ver afectado un botón por el contraste que Ujú. pueda tener. Y es importante saber, al menos si no manejarlas, conocerlas y tratar de entender lo que hace esa persona que está trabajando con nosotros. Eso mismo es lo que nosotros pedimos siempre en el equipo de trabajo, que ellos entiendan la magnitud y de las cosas que nosotros hacemos y de lo que puede afectar al producto final en la Y, parte del UX Writing. y es difícil porque yo siempre le digo a la gente que haga el ejercicio de que quite las palabras, que agarre cualquier aplicación, la que sea, no importa, y le Ujú. quite las palabras e intente usarla. Es imposible. Es como un buen ejercicio de empatía. Sí, Porque lo que sucede es que mentalmente la gente dice, ah, no, yo ya diseño esto y después le pido 2 o 3 palabras y ya, listo, se terminó todo. Y claro. no es tan así, ojalá fuese así, no es tan así, es mucho más complejo. Sí, es mucho más complejo porque mira que si tú le quitas todo el texto a una pantalla de lo que sea que estés viendo en ese momento, esa pantalla pues solamente queda con colores y formas, figuras, texturas y ya. Y un Y par de quizá iconos eso en te el mejor de los pueda, casos. sí, y quizá eso te pueda servir como, no sé, como una pieza de arte conceptual, por ejemplo, o algo así. Exacto, sí, 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 tal cual. Pero pues sin el texto es como que no avanzaste nada. O sea, No, quedó ahí. y aparte de lo que pasa también mucho con content es que suelen ser roles cross, o sea, roles que atienden a muchos equipos, muchos departamentos, depende de cómo esté dividido la empresa, ¿no? Ujú. Em, entonces, claro, el esfuerzo es gigantesco porque puede ser una persona, incluso 2 personas, atendiendo todo un Sí, producto y es un mega reto de organización, diría yo, de procesos. sí, es bastante complejo llegar a ese nivel y lograr que la empresa o al menos la mayoría de las personas que están en la empresa entiendan el trabajo que nosotros hacemos y también que entiendan que existe un manual de voz y tono que no Ujú. solamente existe para crear posts en redes sociales o para Claro, usarlo en UX Writing o para usarlo en alguna comunicación específica. claro, Justamente el manual de voz y tono es un manual para la empresa, para toda la empresa. claro. Y justamente allí es donde comienza la presencia de marca de tu empresa, cuando todos están alineados en una misma voz y en un mismo tono. Tal cual. Lograr eso no es fácil, es la verdad, es muy No, complejo. y va mucho más allá de hacer el manual. Sí. En la empresa donde trabajo yo, recientemente sumaron un content design adentro del design system, ¿no? Porque un poco con la intención esta de, mira, no, 2 content no pueden atender a muchos diseñadores, es prácticamente imposible, ¿no? Y rápidamente hicieron el content, o sea, lo armaron como una primera versión muy introductoria, claramente, y rápidamente nos dimos cuenta, tipo, más allá del content, necesito como instrucciones, ¿entiendes? Tipo, Sí, revisa esto, esto se revisa de esta totalmente. manera, y entonces ahí comienzas a ver, ah, ya va, este trabajo es gigante, no es ni siquiera dime qué Ujú. palabra va, es tipo, cómo yo sé que lo que estoy haciendo está bien, es complicadísimo. Sí, justamente la guía o el manual te ayuda muchísimo a eso, porque usualmente las guías no solamente te definen la voz y el tono de Ujú. la marca o del producto, sino que también te dan indicaciones de cómo usar esa voz y ese tono en un momento específico del flujo, por ejemplo, o Ujú. de cómo usarlo cuando estás en una reunión de stakeholders Ujú. y te piden algún dato en específico o alguna presentación de algo. Ujú. Allí en una guía debería estar todo eso y Claro. debería contemplarse no solamente la parte del UX o del UX Writing,
sino en la parte de comunicación en general de la empresa Claro. para las personas que trabajan en la empresa en diferentes áreas, no solamente en el área de nosotros. Sí. Entonces, sí, son muchísimos pasos que deberían estar todos unidos. ¿Tienes alguna recomendación? Es que ¿tienes alguna recomendación para cuando tienes que comunicarle cosas malas al usuario? Sobre todo tipo pantallas de error, por ejemplo. Que yo siento que es como, es un momento horrible. Es tipo, mira, esto salió mal. Ajá. Y hay veces que no, a veces que ni siquiera hay solución, ¿entiendes? Es como, esto salió mal, intenta de Sí. nuevo. Entonces, ¿se te ocurre algo? Es difícil, escribir una pantalla de error es difícil, Complicadísimo. porque ahí entran en juego muchas cosas. Sí. Entra en juego la brevedad Ujú. del asunto. Te metiste directamente con la brevedad y con el tiempo del usuario. Lo estás afectando. Una pantalla de error es súper compleja por eso. Sí. Para escribirla, eh, te podría mencionar varias cosas, pero puntualmente me parece que hay dos cosas muy importantes. En primer lugar, escribir esos textos asumiendo el error nosotros Claro. y nunca echándole la culpa al usuario. Ujú. Mm, Yo creería que por nada del mundo hay que decirle, hiciste esto malo, te Claro. equivocaste y dañaste lo que estabas haciendo. Terrible. A Sí. mí me ha pasado y me da una rabia horrible porque siento que fue mi error y yo sé Claro. como usuaria que no fue mi error, fue error de ellos. Sí. Entonces, creo que es importante eso, escribirlo de una manera en la que dejemos claro que el usuario no tuvo la culpa, fue un Ujú. proceso interno que falló y vamos a hacer lo posible por solucionarlo. Además de eso, creo que deberíamos incluir un botón que lleve al usuario a hacer otra cosa para solucionar el problema y Claro. no que se quede en el problema. Sí. Sí. Lo ideal es sacarlo de ahí para evitarle esa frustración y ese estrés que va a sentir porque no pudo hacer lo que necesitaba hacer. Tal cual. Entonces, esa pantalla yo creo que lo mejor es escribirla sin echarle la culpa al usuario, Claro. con algún botón o una acción que te permita continuar en el proceso para resolver el problema. Y también, quizá podría ser útil en la misma pantalla dar tips y recomendaciones Claro. de cosas en las que posiblemente se pudo equivocar, y no lo sabemos, es una Ujú. posibilidad, y darle pequeños tips y pequeñas recomendaciones de cosas que puede hacer en un futuro para tratar Como de para evitar evitarlo. problemas. Como que no Sí, solamente darte una alternativa, tipo, mira, bueno, salió mal, vete por acá o haz esto, sino, ajá, mira, para que esto no suceda, yo qué sé, haz tal cosa. sí, haz Pe- tal cosa, Depende de la haz aplicación, por eso esto. como que no se me ocurre, o Sí. sea, hay tantas opciones. Claro, y aparte Sí. siento que las pantallas de error es como un ejemplo muy claro de donde el contenido es el 99.99% del Sí, éxito o la falla totalmente. de lo que el usuario entiende, digo. Totalmente. La pantalla de error y los empty states Ajá. también son, digamos que la fase en la que el content se luce más, Ujú. Sí. porque justamente ahí converge todo. Ahí converge, es un excelente ejemplo para mencionarte cómo converge allí la redacción, cómo Ujú. converge la escritura, cómo converge el tono y la voz de la marca. Ujú. Ahí explota todo eso en esa pantalla y ahí te toca. Te Claro. tienes que sentar a escribir todo eso Sí, usando todas estas cosas. tal cual. Y algunas veces también haciendo maestría del lenguaje Ujú. y incluyendo, no sé, metáforas que puedas utilizar, Claro. la semántica de cómo lo escribiste, qué Ujú. palabra específica usaste para detonar una emoción o Ujú. prevenir una emoción también en el usuario. Entonces, Sí. sí, la pantalla de error y los empty states son el escenario perfecto para el content. Aprovechando que este episodio es de, ay, me cuesta un montón la palabra, coloquialismo, ¿ves? ¿Sí? ¿Así? Coloquialismo, sí. Coloquialismo. O variedad dialectal. No sé por qué tengo la palabra regionalismo en la cabeza. No sé si es como, colonialismo puede ser que es aún más profunda. Lo que pasa Coloquialismo. es que los regionalismos
Sí. es un término que se enseña mucho en las universidades. Ah, ok. Muchas veces a los estudiantes de comunicación, de periodismo, en muchas universidades, sobre todo acá en Latinoamérica, les enseñan esos términos como regionalismos y coloquialismos. Ah, ok. Entonces, hay diferencias porque dentro de Argentina, por ejemplo, las personas que son de Buenos Aires utilizarán palabras específicas para denominar a cierta cosa Ujú. y las personas que son de otra región del país Claro. la utilizarán de otra manera. Sí, 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 sí. Entonces, justamente allí es donde está la clave de la localización. Entender a través de estudios y de investigaciones con lingüistas o sociólogos cuáles son las palabras que usa una persona para comunicarse. Porque Claro. todos hablamos en español en Latinoamérica menos en Claro. Brasil. Sí, Todos sí. hablamos español, pero no todos hablamos el mismo español. No, no. De hecho, Porque, antes que cerremos el episodio, te tengo una palabra increíble y creo que como una persona que trabaja con palabras, te va a explotar la cabeza. De que aquí es de aquí sí, Argentina. Después te lo digo. porque mira que yo también soy venezolana y mi esposo es colombiano. Claro, Y los dos hablamos español, pero el español de él no es el español mío, no es claro, igual. claro. Y él utiliza palabras específicas para denominar cosas Ajá, y yo utilizo otras palabras, aunque nos estemos refiriendo a lo mismo. claro. Entonces, yo que soy una persona que toda la vida me ha interesado mucho por estudiar el lenguaje y cómo habla la gente, me parece súper curioso que en Claro, el mismo espacio y dos personas que están juntas y que hablan el mismo idioma, a veces usan palabras diferentes completamente, sí. para hablar de lo mismo. Sí. Bueno, y eso es lo que pasa dentro de un producto. Esas dos personas que Sí. comparten el mismo espacio, porque la aplicación está disponible en ese país, usan la misma aplicación. Entonces los dos tienen que entender ese mensaje. Ujú. Y ese es el reto y es dificilísimo. Me Sí, es gustaría muy difícil. que me digas, oye, ¿ya esto se paró? No. ¿Qué onda? ¿Sabes dónde se ve mucho ese reto? En páginas web y aplicaciones gubernamentales, en todo lo que tiene que ver con servicios digitales de gobierno. Ah, ahí es complicado, ¿no? Sí, ahí es bastante complejo porque, pues yo no sé, o sea, la página web de la Cancillería de Argentina no debería decir lo mismo que la página web de la Cancillería de Colombia, por ejemplo. ¿Sabes qué es difícil? Y como extranjero es divertido esto. ¿Cómo páginas del gobierno le comunican a extranjeros trámites legales? Ujú. Complicado. Sí, Es es tipo, complicado. tengo que hablar en tu idioma, pero no, pero sí, pero yo soy de acá, así que Sí. nada, aguántate como yo hablo un poco. Y es difícil. Mira esto, vamos a decirte la palabra que te había dicho que te iba a decir, Ajá. que ¿Cuál es? es muy interesante. Yo te pongo el escenario y tú me vas a decir la palabra que te imaginas y yo después te digo la palabra real. Ok. Estás yendo a una piscina, ¿ok? Una pileta en Argentina. Estás yendo a una pileta pública, gigante la pileta. Esa pileta tiene o sea, para entrar a esa pileta, para que te dejen entrar, hay un proceso. Te tienen que revisar, bueno, para que nadie entre con un hongo a la pileta. Bueno, ese proceso, ¿cómo crees que se llama? Si alguien va a que lo revisen, ¿cómo lo llamarías? Pues la primera palabra que se me viene a la mente es justamente eso, revisar. Revisar, Porque ¿verdad? Revisar, sí, yo lo diría así, revisión, revisar. Ujú. inspección, si te quieres poner como mega Sí, ya científico. como muy fancy, Bueno, sí. mira esta que te voy a regalar. Revisación. Ah, sí, yo la he escuchado por ahí, revisación, sí. Revisación. Y está bien, ojo, la gente que está escuchando, obviamente los argentinos Sí, dirán, sí, obvio, Chris, revisación. La gente que está escuchando, claro, está bien escrita, es sí, perfecto. claro, totalmente, está registrada en la RAE y todo, es una palabra real. Sí. Entonces, sí, mira que yo, algunos compañeros de trabajo que tengo que no son latinos, Ujú. ellos siempre me mencionan algo que para mí tiene mucho valor y es que ellos no sabían lo difícil que era el español hasta que llegaron a Latinoamérica y les tocó aprender español. Sí. Entonces,
sí es muy cierto que el inglés es muy necesario y es muy útil en diferentes aspectos de la vida, no solo en el laboral. Y es muy chévere poder aprender otro idioma además del tuyo. Claro. Pero creo que es muy recomendable para los UX writers estudiar y entender su idioma y Sí, saber cómo se comportan y cómo es el idioma en el que escriben, tal cual. porque nosotros no escribimos como hablamos. Y ese es un tema que hay que estudiar mucho, porque al final del día, todos estos nichos del UX writing, del content design, del Ujú. copywriting y todo eso desemboca en una sola cosa, la escritura. Sí, Y no está de más aprender cosas sobre nuestro idioma, entenderlo, hacer un curso de escritura, por ejemplo, de escritura creativa que te sirva, de redacción, y entender que como escribo yo o como hablo yo, no necesariamente tiene que ser la forma en cómo van a hablar los demás tal cual. y en cómo van a escribir los demás. Justamente por eso es que en mi Instagram yo siempre que tengo la oportunidad menciono que el UX Writing es una disciplina social. Claro, Siempre digo eso, la escritura es una disciplina social cuando lo llevamos a productos, a usuarios y todo eso. Si es una disciplina social, lo menos que podrías hacer es tratar de empatizar justo con esas personas que están allí y que van a usar tu escritura para algo en específico. tal cual. Así que bueno, con esa reflexión nos vamos. No pienso agregar nada más. Y eso sí, bueno, antes de irnos, te agradezco un montón por haber grabado conmigo. Y nada, por hablar de content, que la verdad que faltan más episodios de esto en el podcast. Em, Bueno, muchas gracias a ti, gracias a todas esas personas que van a reproducir este podcast y a compartirlo y a escucharlo. Y sí, sin duda, creo que deberíamos hablar mucho más tiempo y mucho más seguido sobre todo lo que tiene que ver con content. Tal cual. Yo voy a poner tu LinkedIn, el link en la descripción y todo, así que cualquier pregunta de content, nada, que seguramente te van a escribir. Díganle que vienen de parte del podcast como para que tengan algún tipo de contexto de esta gente de dónde llega. Exacto. Y no se asuste y listo. Así que nada, gracias de nuevo y gracias a todo el mundo que llegó hasta el final. Nos vemos en la próxima. The experience has ended.